ingeniero. Buenas noches, compañeros. En mi grupo y yo vamos a exponerles sobre nuestro sistema experto. Siguiente, por favor. Bueno, para empezar, en descripción de la solución experto, el PC Buffet, que es un sistema experto basado en reglas que en base al presupuesto y las necesidades del usuario, va a ayudar a las personas que carecen de conocimientos de los componentes necesarios para una computadora, ¿no? Ideal. Pues desde un punto de vista, el uso de este sistema va a servir como un asesor de compras para el usuario, por lo que podemos definir que se encuentra en el área de consulta, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en arquitectura del sistema, tenemos que para el desarrollo de se va a plantear una arquitectura de 3 capas, que va a estar basado en el patrón de modelo vista controlador y además con un patrón flux de control centralizado de estado para la capa de vistas. Y finalmente las tecnologías usadas en cada capa son las siguientes, ¿no? Que va a ser la capa de vistas, que se ha planteado utilizar React, para el diseño, ya que es una biblioteca de JavaScript de código abierto y es diseñada para crear interfaces de usuario con el objetivo de facilitar el desarrollo de las aplicaciones, ¿no? De una sola página con el propósito de dar una experiencia más fluida, más cómoda a los usuarios y como si fuera también una aplicación de escritorio. Además va a utilizar Redux, que es una librería de JavaScript de código abierto que va a servir para el manejo del estado de aplicaciones. Es comúnmente usada también con otras librerías como Red o Angular para la construcción de interfaces de usuario. Y esta librería, cabe mencionar que está asociada con el patrón Flux mencionado al inicio. En la capa de servicio vamos a tener que se va a plantear utilizar Node.js para el desarrollo de la API, que va a ser un entorno de ejecución de JavaScript que está orientado a eventos asíncronos y también está diseñado para crear aplicaciones para la capa del servidor. Pero no solo se limita a ello. Y esto está construido con el motor de JavaScript V8 de Google. Y finalmente en la capa de datos se ha planteado utilizar MongoDB para el manejo de los datos, ya que es un sistema de base de datos no SQL que está orientado a documentos y a código abierto. En lugar de guardar los datos en tablas como normalmente se hace, MongoDB guarda en estructuras de datos BSON, ¿no? Que es una especificación similar a JSON. Va a ser un esquema, bueno, con un esquema dinámico, haciendo que la integración de los datos sea más fácil y rápido. Siguiente, por favor. En los requerimientos del sistema experto tenemos que la aplicación web no va a contar con requerimientos de sistema propiamente dicho, sino debido a que cualquier persona con un navegador, ya sea en computador o celular, pueda acceder a la aplicación. Por el lado de los requerimientos del servidor se pretende utilizar servicios en la nube, tales como Heroku para el hosting de la aplicación y MongoDB Atlas para hostear la base de datos, las cuales ofrecen planes tanto gratuitos como de paga, ¿no? Pero en ambos casos se va a contar con una RAM y CPU compartidos por las demás aplicaciones que están alojadas en dicho servicio, además de un límite de 512 MB de almacenamiento en caso de que la aplicación cuente con un flujo de usuarios que requiere un mayor rendimiento, ¿no? Por parte del servidor. Y así podemos escalarlos a un Pay as you go, que consiste en pagar por el consumo realizado, como puede ser la cantidad de peticiones realizadas, y las operaciones de lectura o escritura de base de datos, entre otros. Siguiente. Bueno, el capítulo 4 es sobre la construcción del sistema experto y en este caso el primer paso ha sido la definición de variables. En total tenemos 5 variables y de las cuales el presupuesto es como que un valor agregado de nuestro sistema experto, ¿no? Ya que aquí se considera el monto con el que cuenta el usuario para poder comprar un equipo. Además de eso tenemos el tema del CPU, del GPU, del RAM y del disco. En este caso, pues por cada variable hemos establecido la medida y el tipo. Por ejemplo, para la CPU, la medida es el benchmark y es de tipo cuantitativa y porcentual. Para la RAM tenemos 2 medidas, la capacidad, que es cuantitativa, por tanto es numérica, y el tipo, que es cualitativa, que puede ser una DDR3 y una DDR4. Y por ejemplo, para el disco tenemos también 2 medidas, que es la capacidad y el tipo. Capacidad es cuantitativa numérica y para el tipo pues es cualitativa, ya que es una SSD o es una HDD. Continúa. El siguiente ha sido el modelo de datos. Aquí, como mi compañero mencionó, lo que estamos usando para nuestro sistema es el MongoDB. Y el modelo que hemos utilizado para almacenar todas estas computadoras ha sido estructurado con el diagrama que ustedes pueden ver en pantalla, ¿no? Entonces tenemos, empieza con la computadora que se está almacenando el ID, el modelo, el precio, las imágenes, el proveedor,
y de este se almacena también la URL, los componentes como el CPU, el GPU, el RAM y el disco. Y también tenemos una subdivisión que son para las categorías. En este caso tenemos el ID, título, categoría, preguntas. Estas preguntas también tienen el tema de respuestas y subpreguntas. Y esas también a su vez van a tener unas preguntas y respuestas. Y bueno, decir que toda la información de las computadoras las hemos recopilado de tiendas virtuales como Ripley, Sagas Falabella y Plaza Vega. Continúo. Bueno, las reglas de nuestro sistema experto. En este punto, el usuario tiene que elegir 5 categorías, que son programación, edición de video, diseño gráfico, gaming y oficina. Y dependiendo de la selección de cada una de estas, va a tener un formulario para cada uno, con distintas rutas de decisión. Comencemos con la ruta de decisión para programación. En este caso, la pregunta 1 es, ¿a qué rama de la programación se dedica? En este punto, la opción seleccionada por el usuario va a influir en el rendimiento requerido por parte del CPU y la cantidad de RAM. Entonces tenemos 5 opciones. Tenemos base de datos, tenemos desarrollo web, inteligencia artificial, desarrollo móvil y desarrollo de videojuegos. Entonces, por ejemplo, para base de datos tenemos otras 3 opciones, que son sistema de gestión de base de datos, minería de datos y proceso de ETL. Y por ejemplo, para desarrollo móvil tenemos otras 3 opciones, desarrollo nativo en Android, desarrollo en iOS y desarrollo de híbridas. Entonces, para cada una de estas, como pueden ver, hay otras 3 opciones. Estas preguntas nos van a mostrar diferentes opciones, ya que de cada una de estas vamos a poder determinar, o mejor dicho, nuestro sistema va a poder determinar si se va a requerir un menor o una mayor potencia de cómputo, ¿no? Continúo. Bien, continuando con la sección de preguntas, tenemos la categoría de edición de video. Y en esta sección se le va a preguntar al usuario cuál es la calidad con la que suele renderizar sus videos. Esta pregunta va a influir en el rendimiento que se necesita para el GPU y el espacio en el disco, ¿no? Y como podemos observar, tenemos 3 opciones de respuesta: HD, FHD y 4K. La siguiente pregunta relacionada a esta categoría es qué programas utiliza. Y esa pregunta nos va a ayudar a identificar el rendimiento que se necesita por parte del GPU y también la cantidad de espacio en disco, ¿no? Y igual que la pregunta anterior, tiene 3 opciones: Camtasia, Premiere y DaVinci. La última pregunta relacionada a esta categoría es si realiza cinemáticas 3D o imágenes generadas por PC. Y esta pregunta nos va a ayudar a identificar el rendimiento que se necesita por parte del CPU y la cantidad de RAM necesaria. Esta es una pregunta cerrada con opciones, con respuestas sí y no. Siguiente, por favor. Bien, respecto a la siguiente categoría, que es diseño gráfico, se le va a preguntar qué actividades suele realizar, ¿no? Y esta pregunta nos va a ayudar a determinar el rendimiento del CPU y del GPU, además de la cantidad de RAM que se va a necesitar. En este caso también tenemos 3 opciones: diseño UI, UX y suite de Adobe y modelado 3D. Siguiente, por favor. Bien, la última categoría es gaming, y acá pues se le va a preguntar qué género suele jugar el usuario, y eso va a influir para saber el rendimiento del CPU y del GPU, además de la RAM y el disco que se va a necesitar. Del mismo modo hay opción múltiple, y bueno, las opciones son FPS, en MOBA, Battle Royale y mundo abierto. También tenemos una sección más que es para ofimática, pero bueno, se entiende que este paquete viene incluido en la mayoría de computadores. Siguiente, por favor. Bien, siguiendo con las interfaces, tenemos la interfaz principal, en la cual vamos a poder visualizar todas las categorías que ofrece nuestro sistema, ¿no? Al abrir cada una de ellas nos va a dirigir hacia un formulario, el cual va a mostrar preguntas como las que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Ahí podemos visualizar la interfaz de uno de los formularios. Siguiente, por favor. Bien, en la interfaz de resultados vamos a poder ver la computadora que se acopla a las preguntas respondidas por nuestros usuarios, ¿no? Entonces, además de los componentes que esta contiene, y si cuenta con el rendimiento que necesita el usuario, ¿no?, en su computadora. Siguiente, por favor. Bien, por el lado del servidor, hemos desplegado una API que se ha construido en Node.js, y esta va a tener los siguientes endpoints. El primero es Get API Computer.
el cual va a retornar una lista con todas las computadoras que están almacenadas en la base de datos y también va a permitir la entrada de parámetros de consulta. De este modo se van a poder filtrar todas las computadoras según el criterio ingresado. Además se van a mostrar las computadoras que tengan, por ejemplo, un precio igual o mayor al indicado por el usuario, ¿no? O igual o menor al indicado por el usuario. Las computadoras que tengan más de 1 tera de espacio. El siguiente es Get API Computers ID, y este va a contar con una subruta, la cual va a recibir como parámetro de URL el ID de la computadora, de tal modo que se va a retornar la computadora asociada a ese ID. Siguiente, por favor. Bien, el siguiente es Get API Category, el cual es un endpoint que nos va a retornar una lista con todas las categorías de selección para las laptops. Junto a esto, las preguntas y las opciones que se han mencionado anteriormente. Y esta información va a ser almacenada en el servidor por un tema de escalabilidad, ya que en el caso que se deseen agregar más categorías, no va a ser necesario modificar el código de las listas. Por último, tenemos Post API Result, el cual es un endpoint que va a recibir un JSON, el cual va a contener todas las opciones que seleccionó el usuario en el formulario anterior y que se generó en la interfaz principal. De este modo, el servidor va a realizar un análisis de todas las opciones con todas las reglas que se han establecido. Siguiente, por favor. Bueno, tal como mencionábamos, el sistema comienza a partir de a partir de la vista principal en la que se seleccionan las categorías, las cuales pueden ser programación, edición de video, diseño gráfico, gaming y oficina. Luego, dependiendo de la categoría seleccionada, pasaría a mostrar un formulario específico para esta categoría, las cuales ya han mencionado mis compañeros. Luego de esto, pasaría a analizarse las respuestas dadas a estas opciones, de modo que esta retornaría una laptop la cual sea idónea para las características que requiere el usuario, tanto por las respuestas que ha brindado como por el presupuesto que ingresó al inicio del formulario. Ahora pasaremos a mostrar la aplicación. Primero, estos son las computadoras y el modelo de datos de las computadoras. Esto sería la API que hemos establecido y por el mismo lado, este sería el modelo de datos, o bueno, la API y la resolución de esta para las categorías. Bueno, pasando a la aplicación, es la siguiente. Ahí está. Esa sería la interfaz principal. Tal y como mencionábamos, al elegir una, como por ejemplo programación, podemos elegir el presupuesto y es, no sé, de 3.200, por ejemplo. Ya, luego podremos seleccionar a qué rama de la programación se dedica. Esta tiene una subpregunta, por lo que al seleccionar una de estas se va a desplegar una nueva pregunta, de modo que esto pueda variar. Por ejemplo, si seleccionas otra cosa, me mostraría otra de estas. Y así con la de base de datos. Por ejemplo, podría ir a procesos de GTL y me brinda esta laptop. Del mismo modo, podría regresar y acá hay una pequeña condicional. Voy a colocar un monto de 5.000. Sucede que para desarrollo móvil de aplicaciones en iOS es obligatorio que se cuente con el sistema operativo de macOS. Dicho de otra forma, es obligatorio contar con una MacBook. Por lo que si esta categoría es seleccionada, va a tratar de filtrar todos los resultados que sean MacBook. Yeah. Del mismo modo, podría continuar con otros ejemplos para edición de video, por ejemplo, que es una de las gamas más potentes junto a gaming, para renderización de videos 4K. Si bien es cierto, muchas computadoras pueden renderizar videos a 4K, sin embargo, entra el tema de cuánto va a demorar en renderizar ese video, porque en esa computadora, por ejemplo, podría demorar entre 2 a 3 horas. En cambio, con una computadora como la anterior, podría demorar entre días. Algo que le mencionar es que todo esto está, como se mencionaba, todos estos datos se han obtenido de páginas web de retail de venta de laptops, como Ripley, Falabella, Plaza Vea, entre otros. Si le doy a lo de aquí, de Ripley, por ejemplo, me redireccionaría a la página de Ripley en la que puedo ver el costo y más detalles de la laptop. ¿Yeah? Otro detalle que mencionó mi compañera es respecto al tema de escalabilidad. Todas las opciones y categorías las hemos agregado en esta parte debido a que si yo agregase una categoría ahorita mismo, esta se mostraría en la pestaña principal, de modo que no necesito
tocar nada del código de las vistas, simplemente agregar esa categoría mediante peticiones HTTP y ya que se renderizaría de forma dinámica, por así decirlo. Y bueno, finalmente, solo para mostrarlo, esto es referente al patrón Flux que mencionaba mi compañero al inicio. Esto es un estado central, esto es se puede decir, un almacén centralizado de estados, el cual permite trabajar con los diferentes estados de la aplicación que está basado en React para poder manejarlos entre diferentes vistas y también de otra forma que sea más escalable, ya que de otra forma el trabajar con una página dinámica basado en lo que acabo de mencionar sería mucho más complejo y llevaría mucho más tiempo. Sin embargo, gracias a trabajar con este patrón, se vuelve mucho más sencillo. Bueno, como recomendaciones y conclusiones, es que actualmente todo esto está basado en reglas, tal y como mencionaba, por ejemplo, como lo que he mencionado respecto a desarrollo móvil para iOS. Estas reglas se podrían reemplazar por un diseño difuso, tal vez no para algo tan específico como lo de aquí, pero para decisiones más básicas, como por ejemplo oficina que simplemente elige la computadora con mejores características, como por ejemplo sería esta, se podría basar en un diseño difuso entre el benchmark del CPU, la cantidad de RAM con la que cuenta y la cantidad de disco. Y no, eso sería todo por nuestra exposición.